¿qué le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quiere, mi amor, a la hora? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hola, mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hoy hablaremos sobre el paro nacional que vive Colombia desde el 28 de abril de 2021. Analizaremos sus causas, el contexto y las razones que llevan a que persista este ambiente de resistencia. Vamos con un pequeño corte musical y ya regresamos. Hay ríos de sangre en las calles, gritos desesperados de una madre, No sé cómo ese llanto los deja vivir, con las manos llenas de sangre se van a dormir. Si aquí la gente para, el Estado dispara, fuera orden del para. Si aquí la gente para, el Estado dispara, fuera orden del para. Si aquí la gente para, el Estado dispara, fuera orden del para. Si aquí la gente para, el Estado dispara, fuera orden del para. No me diga que me quede quieta, esta es lucha. Violenta se pone el hambre, violenta se pone el hambre, violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre. No me diga que me quede quieta. Violenta se pone el hambre. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Y violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Y violenta se pone el hambre. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Y violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. Violenta se pone el hambre cuando es mucha. No me diga que me quede quieta, esto es lucha. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva! De vuelta con Megafonópolis. Desde el paro general de 1977, que marcó un antes y un después de la protesta social en Colombia, no se vivía tanta tensión ni reclamo colectivo como el que se revivió en el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, a favor del acuerdo de paz y como rechazo al anuncio de las reformas pensional, laboral y educativa del gobierno de Iván Duque. Originalmente convocado por las centrales obreras a las que se le sumaron los estudiantes y otros sectores. Más allá de las movilizaciones, este momento se caracterizó porque estas fueron promovidas por las redes sociales y de forma espontánea la ciudadanía terminaba con el cacerolazo, el cual le dio un tinte de exigencia, respaldo y apoyo a la protesta. También se presentaron jornadas de respaldo en el extranjero, en países como Argentina, Australia, Alemania, España, Francia, Suiza y Reino Unido. De igual manera, el 9 de septiembre de 2020, en el marco de la pandemia de la COVID-19, una serie de manifestaciones terminaron en una represiva policial que acabó con la vida de 11 jóvenes, hechos por los cuales aún no se han asumido responsables. Ahora, el 28 de abril de 2021, empezó un estallido social que era predecible en una población empobrecida, víctima de asesinatos selectivos en el campo y de líderes sociales, de exclusión social en las ciudades y en donde los jóvenes se encontraron con un país que no les ofrece un futuro. Además de esto, las ciudades aumentaron su informalidad en más del 50%, porque sumado a las necesidades históricas llegó la pandemia de la COVID-19, que obligaba a confinar a la gente en sus hogares, sin unas condiciones mínimas de sobrevivencia. El hambre aumentó y ante las precarias condiciones que se estaban viviendo, el presidente Iván Duque presentó la reforma tributaria para solventar el déficit fiscal,
con la cual pretendía, entre otros aspectos, las exenciones tributarias para los grandes capitales, afectando los salarios de la población trabajadora y atacando directamente la canasta familiar de la clase media y a los sectores populares, los cuales han tenido que pasar de 3 comidas a 2 y 1. En este contexto se genera un paro permanente, rodeado de movilizaciones, plantones y demás expresiones de inconformidad, que pasó de una oposición a la reforma tributaria a una convergencia de múltiples necesidades ciudadanas relacionadas con la profunda desigualdad y pobreza que se evidenciaron ante una situación de crisis sanitaria generada por la pandemia. A nivel nacional, esto ha traído consigo muchas inquietudes frente a cómo se encuentran los territorios, históricamente abandonados por el Estado, y cómo la gente está interactuando con ellos, planteando así nuevos relatos, representaciones, simbolismos, dinámicas, maneras de intercambiar y dialogar en los espacios. Adicionalmente, la población cada vez se siente menos representada por el gobierno y permanece en las calles, haciendo visible un desgaste de una institucionalidad patriarcal, obsoleta y viciada por las viejas formas de hacer política. Esto se ha recogido en las voces de las comunidades indígenas, negritudes, estudiantes, trabajadores, artistas, entre otros actores que por medio de diversas formas de expresión y espacios de encuentro han generado modos de demostrar su descontento, buscando alternativas que han sido difícilmente canalizadas a través de un Comité Nacional de Paro que no los representa. Lo más triste ha sido la respuesta de indiferencia por parte del gobierno nacional ante el clamor popular. Ha sido indolente y descalificadora al querer reducir las expresiones a un grupo de vándalos, como una forma de deslegitimar la protesta social, propiciando así una escalada de violencia en el país, dando paso a una sistemática violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, lo que implica un panorama cada vez más represivo de los medios del Estado contra la sociedad civil, y peor aún, auspiciando grupos paramilitares que atacan a los manifestantes con el permiso de la policía. En medio de las tensiones, pérdidas de vidas humanas, jóvenes desaparecidos, mujeres abusadas psicológica y sexualmente y las madres víctimas, la protesta ha mantenido un tinte de resistencia al calor de la música y la expresión artística, llegando a resignificar y convertir un territorio en un espacio emblemático de la resistencia, como lo ocurrido con el espacio del Portal de las Américas, ahora Portal Resistencia, donde no solo se dio un interesante proceso participativo, sino que se generó una zona humanitaria caracterizada por el cuidado y la alimentación. Incluso la resignificación de la avenida Misac, la transformación de los lugares de encuentro como el monumento de héroes, elementos que hacen fundamental reflexionar sobre cómo la calle y sus habitantes han generado nuevas voces, territorialidades, simbologías y códigos, propiciando transformaciones espaciales y dinámicas sociales. Vamos con un pequeño corte y ya regresamos. De vuelta con Megafonópolis. Regresamos para desarrollar nuestro programa sobre el paro nacional. Estuvimos en la calle, hablando con la gente, escuchando sus demandas, que los impulsa a continuar. Estas son sus opiniones. ¿Qué se ha conseguido con el paro nacional? ¿Qué se ha ganado con este paro de más de un mes? Básicamente, pues por supuesto el tumbar algunas reformas, la reforma tributaria, la reforma a la salud, se ha ganado legitimidad en torno a la lucha social y popular, se ha ganado la visibilidad de ciertos territorios que eran visibilizados, como el tema de Cali, Buenaventura, algunos municipios olvidados por la nación, y por supuesto en Bogotá se ha ganado visibilidad de territorios también marginales, como el que se conoce ahora como Portal de la Resistencia, el Puente de la Dignidad, el Puente de la Resistencia también, y algunos otros espacios más de la periferia que han mostrado pues su talante de lucha. También se ha ganado unidad en torno a un criterio único, y es que el pueblo no quiere seguir más con la política de más de 20 años uribista, y eso es una ganancia bastante grande.
¿Por qué se sigue? Básicamente porque los que están en el gobierno no quieren negociar, no quieren quitar sus privilegios y se quiere mantener en ellos, y por tanto han generado un mecanismo de represión muy grande a la gente que se está movilizando, matándolos, desapareciéndolos, y por eso la gente sigue en las calles hasta que aparezcan todas las personas que en este momento no se encuentran en el marco de la lucha, hasta que caigan las demás reformas que se están generando y hasta que haya un país con más democracia y se vuelva a aplicar y a implementar el acuerdo de paz. ¿Qué se está jugando en el país con el paro nacional? Básicamente, este estallido social es el cúmulo de bastantes años de represión, de políticas económicas que finalmente apretan a la población colombiana, empobreciendo más a quienes menos han tenido siempre y dándole pues mucho más ventajas a los pocos que poseen la mayoría de tierras y capital dentro del país. En ese sentido, lo que se juega en el paro nacional es una distribución mucho más equitativa de los bienes, ¿sí? De alguna manera, por eso también se protesta contra la reforma tributaria, pero además el acceso a los derechos humanos fundamentales que también han venido en crisis durante las últimas décadas, haciendo que se agudice mucho más la situación política y social dentro del país, ¿no? Se juega también con el paro nacional una implementación de unos acuerdos de paz a los cuales tanto el gobierno nacional como una buena parte de la población se han negado a escuchar y a tratar de implementar después de más de 60 años de conflicto interno. Eso es a grandes rasgos. Sin embargo, pues las apuestas que se tienen van también mucho más allá en términos de educación, de salud, de vivienda, en cuestiones de medio ambiente, y pues digamos que es básicamente una lucha estructural la que se vive el día de hoy en Colombia, que ha buscado y que ha encontrado diferentes formas de manifestarse. En este lugar que pasó de ser el Portal de las Américas al Portal Resistencia, ¿qué se está representando simbólica y culturalmente? ¿Qué significa que le cambien el nombre del Portal de las Américas al Portal de la Resistencia? Pues todos los procesos sociales, cuando hacen un ejercicio de lucha, resignifican los espacios, y resignificar el espacio no solamente implica pues estar permanentemente en él, hacer una serie de actividades que no se hacían antes, como por ejemplo actividades culturales, de comida, de lucha, sino también cambiarle el nombre. Es un ejercicio también de memoria y que se hace en el medio de las protestas, y significa mucho, significa la reapropiación de los espacios. ¿Qué escenarios de soluciones vislumbran ante el paro nacional? ¿Qué escenarios de solución se plantean con el paro nacional? Bueno, uno puede ver que desde diversos sectores se plantean diferentes salidas. Hay quienes hablan de una constituyente, otras personas hablan de asambleas populares, comunitarias, locales, distritales, y básicamente si uno empieza a ver la dinámica que se ha dado en este paro nacional, uno esperaría que los espacios y escenarios de diálogo y en los cuales se pueda llegar a negociar, pues procuren la mayor participación posible de la sociedad colombiana, ¿sí? En ese sentido, sí es necesario generar espacios asamblearios permanentes y que no necesariamente planteen un cambio estructural de ya para allá, porque entendemos que es un proceso que requerirá ser conocido y ampliado más a la sociedad colombiana, pero pues digamos esos serían como los espacios, desde incluso las juntas, volver a contactar esos escenarios sociales y culturales que se ven en los barrios y que pues son los que han estado resistiendo en este paro, para que se acerquen al planteamiento de esas salidas al diálogo. Evidentemente esto no se hace así porque sí, se necesita también disposición de un gobierno nacional que se siente a generar acuerdos claros y que los cumpla. Al caer la imagen de Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿con qué imagen o símbolo se deberían resignificar esos espacios de representación histórica? Creo que es importante señalar que no solamente en Colombia, sino en América Latina, la caída de estas estructuras, esculturas y estatuas simbólicas del colonialismo también permiten que haya un cambio simbólico y de mentalidad acerca de quiénes fueron estos personajes para nuestros países, ¿no? Donde ya no es la figura del conquistador, sino del colonizador, del
asesino, y en ese sentido pues posicionar una figura como tal, no me atrevería a decirlo, pero creo que sí hay otros símbolos y otras personas significativas a lo largo de nuestra historia y que han pertenecido a las comunidades indígenas, campesinas y afro, que hicieron mucho más y que fueron contestatarios ante ciertos momentos de represión. En ese sentido, como lucha reivindicativa, son esos personajes que deberían posicionarse en las plazas y en los centros simbólicos de las ciudades y del campo en Colombia. ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en el paro nacional? Bueno, el papel de las mujeres ha sido totalmente determinante para todos los escenarios de lucha que se están gestando en este momento, no solamente a nivel local, ni distrital ni nacional, sino a todo nivel de Latinoamérica. Hemos visto cómo en Chile el movimiento feminista ha marcado una bandera de lucha, ha marcado un alto donde se dice y se reafirma y se exige que todos los espacios de lucha que en este momento se estén gestando sean libres de violencia machista. Y es algo que se ha dejado muy claro en todos los espacios y que en este momento en todos los escenarios micros se están replicando también, y pues que obviamente ha generado una incomodidad pues porque no muchos conocen de este tema feminista, infantilizan el asunto, se burlan del asunto, pero lo que hacemos las mujeres en este momento es precisamente eso, venir a incomodar y venir a decirles que ya no nos vamos a quedar calladas, que la movilización social, el paro nacional y cualquier espacio de lucha será feminista o no será. Ahora también hay que tener en cuenta que en algo que está pasando muy común en varios escenarios, como es el espacio humanitario aquí en Portal La Resistencia, en Techotiva y en otros escenarios, las que están abanderando la movilización social son mujeres, y esto también se da por todo este movimiento que ya mencioné y que se ha logrado ganar diferentes espacios donde hemos reconocido el poder de la juntanza de mujeres en la organización social, donde juntas somos más fuertes, donde hacemos viva la insignia que ahora que estamos todas, ahora que si nos ven el patriarcado va a caer, pues la estamos haciendo real. Nos hemos juntado diferentes organizaciones y hemos dicho ya no más, vamos a trabajar juntas y vamos a acabar con el patriarcado que a veces se infiltra en la organización social. ¿Por qué la importancia de un espacio humanitario en medio del paro? Primero hay que tener claro el génesis del espacio humanitario, el por qué se crea el espacio humanitario en el portal La Resistencia, y es porque primero que todo aquí en este portal se había venido utilizando frecuentemente para recluir a los jóvenes, para torturarlos literalmente, para judicializarlos y demás. Es un espacio que efectivamente no es su fin y que incluso Transmilenio ha sacado comunicados diciendo que rechaza el actual de la policía dentro del portal. Entonces digamos que a partir de eso, de la indignación, de la rabia, nace el espacio humanitario con el fin de frenar estas arbitrariedades y decir ya no más, y aquí nos vamos a quedar, y haciéndole veeduría pues para que no entraran a ningún muchacho al portal, y es algo que efectivamente se ha venido frenando gracias al espacio humanitario. Pero más allá de eso también hay que tener en cuenta la importancia y el significado que ha tomado este espacio. Un portal, un escenario de lucha y resistencia, se ha convertido en una insignia, un ícono para la movilización social aquí en Techotiva, pero también a nivel nacional e incluso pues internacional. Ya han venido diferentes embajadas, incluso si el mismo consejo sesionó ahí. Entonces digamos que ha tornado un símbolo de gran importancia para la movilización social y los jóvenes, y pues tener en cuenta dónde también se está generando y el contexto social donde se ubica. Es una periferia prácticamente donde confluyen dos localidades, Kennedy y Bosa, una de las localidades más golpeadas por las injusticias sociales. Entonces en este momento también es importante tenerlo en cuenta, donde Bosa, Kennedy y Fontibón son una de las localidades, Ciudad Bolívar y Tunjuelito también, ¿no?, son una de las localidades donde más se han venido organizando los parches y organizaciones sociales, y pues gracias a esto pues se ha venido gestando este espacio para la movilización social. ¿Qué viene por el movimiento social, producto de este estallido social? ¿Cuál es el reto? Y bueno, el reto definitivamente es seguir organizándonos desde el barrio,
desde el barrio, entendiendo que hay un poder orgánico que se viene transformando, la digna rabia se transforma en la organización y que aunque no es una tarea fácil, de verdad, en serio, es el reto, uno de los retos más grandes para la organización social, es atravesar todos los dilemas que se presentan orgánicamente, somos seres humanos, hay conflictos internos, conflictos externos, asimismo nos constituyó el capitalismo salvaje. Es muy difícil hacer juntanzas en este tiempo, pues cuando estamos enseñados a un mundo de competencias. Entonces, organizarse en sí, simplemente esa palabra ya es un reto. Entonces creo que eso es lo que se viene, seguir creciendo desde el barrio, desde la colectividad, desde el parche, lo estamos logrando. El 21N, por ejemplo, en el 2019 dejó un montón de colectivos creados que se fortalecieron y que lucharon por espacios, liberaron espacios, sobre todo en temas ambientales, pues yo que soy cercana a ese tema. Entonces, nada, yo creo que con todos esos estallidos sociales simplemente es hacer la misma labor de recoger y digamos que hacer una lectura muy crítica de todos los frentes, porque no solamente es la acción, el activismo de la lucha de salir a movilizarse, sino que también hay que ser muy estratégicos con los otros frentes políticos, electorales, institucionales, académicos y bueno, con todas esas luchas. Digamos que hay que hacer una mirada holística y eso sí que es un verdadero reto, porque siempre como seres humanos en este mundo capitalista pues andamos de afán en un montón de cosas pues personales que nos ocupan y pues olvidamos dar esa mirada holística, y a veces pues al dar esa mirada holística pues tenemos las cosas mucho más claras. Entonces ahí vamos pasito a pasito, pero creo y estoy segura en este momento que lo estamos logrando y vamos por más. ¿Cómo ve la respuesta de la alcaldía frente al paro? Bueno, la respuesta de la alcaldía de Claudia López frente al paro ha sido una respuesta indiferente, una respuesta que se concentra en el orden público, pero no está realmente involucrándose en lo que es las demandas de la ciudadanía y por el contrario deja un vacío institucional que termina ocupando violentamente el ESMAD y la policía. ¿Por qué el ESMAD está haciendo uso desmedido de la fuerza? El ESMAD está haciendo uso desmedido de la fuerza porque básicamente no tiene control institucional, porque en el punto en donde la verdad de pronto hay algún tipo de sabotaje de las manifestaciones, no hay una política de seguridad que pueda proteger a los manifestantes y aislar a aquellos que estén generando desórdenes, y entonces se utiliza el ESMAD como una forma de control territorial y de control de la manifestación, pero que al mismo tiempo usa desproporcionadamente la fuerza y que termina en un enfrentamiento, digamos, con la ciudadanía en general, afectando no solo a los manifestantes, sino también mucho más allá de las manifestaciones. ¿Es posible impulsar una iniciativa que permita reformar la policía y hacer que ésta funcione como un ente cívico que proteja a la ciudadanía? Hay que definitivamente impulsar una reforma a la policía y claro, la policía debería estar enfocada en los temas de seguridad ciudadana, sobre todo en un país 75% urbano, y debería estar por fuera de la doctrina militar, debería ser parte del Ministerio del Interior, y básicamente es un cambio de doctrina y es un cambio de método y es un cambio de ideología, y claro que se puede impulsar la iniciativa. Y debe ser a través del Congreso nuevo elegido en el 2022, pero debe estar construyéndose con la ciudadanía de una vez. ¿Cuál debe ser la relación ESMAD-alcaldía en las movilizaciones sociales? El ESMAD y la alcaldía, pues es que la alcaldía es la autoridad policial en el territorio. La pregunta es cuál es la política de seguridad para lograr garantizar el derecho a la protesta, cómo esta se articula interseccionalmente con los derechos humanos y cómo el ESMAD es un recurso que se utiliza en el marco de una defensa de la protesta social y no como hoy, que se utiliza como una forma de llenar el vacío que deja una política de seguridad no basada en los derechos humanos. ¿Por qué hay mayor presencia de jóvenes en las protestas? ¿Por qué los reprimen tanto? Hay mayor presencia de jóvenes en las protestas porque es que hoy la juventud es la que está llevando el mayor peso de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, porque la juventud popular ha sido ignorada y está hoy cotidianamente entre la represión del Estado a través de la policía y la represión de las bandas de microtráfico,
y por lo tanto están insertos realmente en un polvorín y la represión viene, digamos, de ese lado. O sea, la policía cotidianamente ve al joven y sobre todo al joven consumidor como un enemigo, y además una policía muchas veces corrupta que también está aliada con esas ollas de narcotráfico que quieren reclutar y que quieren, digamos, controlar a la juventud popular. Con el paro nacional se ha conseguido, sobre todo, me parece, una conciencia de dónde reside el poder en Colombia, y es recordar que el poder reside en el pueblo. Y esa conciencia creo que va a ser muy poderosa para las elecciones del 2022 si logramos llegar a ellas en este Estado democrático. Ha logrado tumbar la reforma tributaria, la reforma a la salud, ha salido el ministro de Hacienda, y también en Bogotá, por ejemplo, logró que la inversión social se cambiara, porque la alcaldesa solo vino a hacer, después de un año de peticiones, un cambio presupuestal para invertir más en lo social a partir del estallido social del paro. En la primera línea, jóvenes en la avenida, el pueblo está cansado de un gobierno genocida. En la primera línea, al pie del escuadrón, el chico es estudiante, su papá es policía. ¡Policía! En la primera línea se tragaron el miedo, salieron a la calle contra Uribe y su cerdo. Hay un pueblo, una nación, grabando en directo su propia destrucción. Hay un pueblo, una nación, Cali resistencia, resiste la nación. Puerto, 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 resistencia. Puerto, 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 resistencia. En la primera línea se tragaron el miedo. La vida, carajo, somos el mismo pueblo. Hay un pueblo, una nación, grabando en directo su propia destrucción. Hay un pueblo, una nación, Cali resistencia, resiste la nación. Se oye el grito desgarrado de esta tierra por sus hijos que mueren diariamente. Ese dolor que no cesa llama a la conciencia de un pueblo que quiere sobrevivir a la barbarie. Lo que se aprende en las distintas líneas de combate de esta barricada moral es que no estamos solos. Los que llevan las banderas, los tambores, las piedras del alzado, las consignas de la lucha, el parar para avanzar, el abrazo del amigo, la mirada del amor. Buenos pensamientos para los jóvenes caleños que van corriendo el techo. Una nación, grabando en directo su propia destrucción. El pueblo, la nación. Cali resistencia, resiste la nación. Fuerza, 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 resistencia. Fuerza, 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 resistencia. Vida, 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 resistencia. Vida, 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 resistencia. Hay un pueblo, la nación. Cali resistencia, resiste la nación. Caemos de nuevo sobre esta tierra para estar con todos el día de esta fiesta. De vuelta con Megafonópolis. Este estallido social ha logrado que se encuentren múltiples actores con diferentes reivindicaciones sobre los territorios, en un grito común. De esta forma, se han generado demandas conjuntas que han logrado que el movimiento social logre, por ejemplo, que el gobierno haya retirado las reformas de la salud y tributaria, la renuncia de varios ministros y viceministros como Alberto Carrasquilla, Juan Alberto Londoño, Juan Pablo Zárate y Claudia Blum, y sobre todo que se cree una conciencia social de la necesidad de un cambio estructural en nuestro país. Pero ¿quiénes están en la calle? Principalmente los jóvenes, quienes se han vuelto trascendentales para buscar y pensar que otro país es posible. Esto se ha visto en las diferentes y nuevas apuestas que se han estado planteando a lo largo de todo este proceso, porque ellos, pues estos son los más golpeados por la falta de políticas que contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad que imperan en la sociedad colombiana. Desde una construcción colectiva de ciudad y territorio, se deben buscar soluciones a las necesidades de la gente. Esto se viene consolidando a través de consensos y disensos que van desde las escalas más pequeñas como los barrios y las calles hasta espacios más grandes
como las localidades, las regiones y la nación, por lo que se vuelve clave la participación. Se deben entonces seguir impulsando procesos en los que los diferentes actores intervengan, creando espacios amplios para el diálogo e intercambio, en donde se logre consolidar un debate de carácter horizontal con la institucionalidad, con el fin de solventar las diferentes carencias que vienen dándose en los territorios. Es necesario también apostar por nuevos modelos de salud, educación, trabajo, que son los temas fundamentales en los que los actores territoriales, a través de sus demandas históricas, han buscado un verdadero cambio en la manera en cómo se configura y transforma el país, y sobre todo, cómo acceder a estos derechos fundamentales. Sin embargo, por varias décadas el país se ha quedado estancado en un modelo que solo ha beneficiado a unos pocos, ampliando la desigualdad social, lo que ha dado mayor impulso y relevancia a la manifestación, para lo cual es importante transformar la protesta, la marcha, el paro, construir espacios de diálogo e intercambio que incluya a los territorios con agendas conjuntas, permitiendo así una transformación de fondo. Lo anterior implica escuchar a todas y todos los actores, desde esa búsqueda de justicia socioespacial y la consolidación del derecho al territorio. Que falta mucho y que hay errores, sí, es verdad, que nos enfrentamos a las problemáticas de una sociedad degradada y que a veces se sale de nuestras manos, también es cierto, pero no podemos creer que los cambios son de la noche a la mañana. Estamos frente a un cambio de época, un renacer de nuevas identidades, de nuevas colectividades que buscan mayores posibilidades de cambio a una realidad que día a día nos consume en ríos de sangre, abandono estatal, corrupción e impunidad. La invitación es a ser más empáticos, a dejar a un lado el amarillismo comunicativo que impera en los medios de comunicación tradicionales, a acompañar los procesos populares que gestan nuevas ideas para un cambio de rumbo del país, a rechazar la violencia, a escuchar las demandas de los territorios y a cambiar ese chip conformista que nos ha llevado a este punto. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a los y las oyentes y los esperamos en nuestro siguiente podcast. Abrazos y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad, adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio. ¿Qué se le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quieren, amor a la hora? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector.